Todo parte de la evolución. Nosotros no somos más que un proceso evolutivo y el tracto gastrointestinal, desde el mesodermo y ectodermo, no son otra cosa diferente que un proceso evolutivo. Pero, ¿qué ha hecho que este proceso evolutivo tenga un impacto tan importante en la salud? La flora intestinal. Sin embargo, el tracto gastrointestinal es la mejor comunicación que existe entre la integración de un organismo interno y el medio externo. Y esa comunicación se hace a través de la flora intestinal. Tenemos un órgano tan eficiente que tiene probablemente una de las superficies más grandes después del endotelio, entre 300 y 400 metros cuadrados, es decir, 3 a 4 estadios de fútbol, si lo abriéramos y pusiéramos todas las microvellosidades. Sabemos que en la medida que nosotros vamos creciendo en el interior del vientre, vamos colonizando nuestro tracto gastrointestinal, primero a través de los flujos entre el útero y el lecho vaginal. Pero lo más importante es que una vez nacemos, y sobre todo si lo hacemos a través del tracto vaginal, nosotros encontramos nuestro primer contacto con bacterias lactobacilos, que son los primeros que van a colonizar el tracto gastrointestinal. Y son ellos quienes nos van a permitir el desarrollo de una adecuada respuesta inmunológica. No pasa lo mismo cuando usted nace por vía cesárea, porque se pierde la posibilidad de tener el contacto con esas bacterias que te da la mama. Y la posibilidad de recuperarlas pueden pasar entre 1 y 2 años para que usted logre tener las mismas características de flora intestinal o por lo menos parecidas a las que tú tienes al nacer. Luego viene la lactancia, donde la mama sigue transmitiendo y repoblando y cambiando toda la flora intestinal, generando una mayor respuesta inmunológica. Cuando no tenemos estas opciones, se sabe que estos niños que no han tenido estas posibilidades tienen un mayor riesgo de rinitis alérgica y de asma y dermatitis atópica. Cosas que ya se vienen. Pero probablemente sea más grave porque altera la respuesta inmunológica. Hoy en día sabemos que existe una comunicación muy clara entre el tracto gastrointestinal y el cerebro. Se sabe que existen por lo menos, 1 millón de comunicaciones sinápticas entre el tracto gastrointestinal y el cerebro, es decir, es una constante fluir de información entre el contacto del medio externo con el medio interno. Ahí ya comienza a entender por qué es tan importante. Sabemos que existen más de 100 billones de bacterias que colonizan todo el tracto gastrointestinal, de las cuales son entre 500 y 1000 especies diferentes. Todas estas bacterias no están igualmente implantadas en el trayecto del tracto gastrointestinal. El tracto gastrointestinal superior, el esófago, el estómago y el mismo duodeno, por estar influenciadas por los ácidos clorhídricos, las sales biliares, las enzimas pancreáticas, crean un medio ambiente diferente en el tracto gastrointestinal ácido que disminuye la proliferación bacteriana y solamente crecen bacterias que son muy resistentes al ácido, como el Helicobacter pylori. En el duodeno el crecimiento bacteriano va aumentando, pero está influenciado por las sales biliares y pancreáticas. En la medida que bajamos, se van incrementando la cantidad de bacterias, sobre todo a nivel del colon, que tiene 10.000 veces más implantación bacteriana que en el mismo hígado. Todo esto lo digo porque se sabe hoy en día que una persona de 70 kilogramos de peso, si yo pudiese pesar esos
100 billones de bacterias que teníamos, una persona de 70 kilos, el peso en bacterias sería 40 kilos. Y que estas bacterias no solamente son importantes en la generación de una adecuada respuesta inmunológica. Acuérdese, es allí donde se produce el 80% de la respuesta inmunológica de nuestro organismo, respuesta esta que es la encargada de producir anticuerpos. Si yo tengo una inadecuada flora bacteriana ya de entrada, tengo una inadecuada respuesta inmunológica con un mayor riesgo de infecciones y transgresión. Pero no queda ahí. Se produce el 75% de la serotonina. Hipócrates en el año 600 a.C. decía, el colon es el reflejo del alma. No lo entendíamos, no lo sabíamos hasta hace poco, hoy lo sabemos. Por eso se le dice al tracto gastrointestinal el segundo cerebro, porque es allí donde se produce la serotonina. Neurotransmisor esencial para modular la emocionalidad, pero también es un modulador del dolor. Entonces, cuando yo tengo patologías emocionales, enfermedades de dolor crónico, yo necesito tener un tracto gastrointestinal íntegro para poder funcionar, para poder actuar. Cualquier alteración, los famosos colon irritable, colon permeables, las enfermedades inflamatorias crónicas guardan una gran y una estrecha relación con la adecuada integridad de la mucosa, de la flora intestinal. No estamos inventándonos nada, no estamos diciendo nada nuevo. Lo que pasa es que hasta hace poco, muy poco, los médicos no creíamos en esto. Los médicos creíamos que era una invención de la industria farmacéutica y claramente se ha influenciado, y por eso nuestra perspectiva y nuestra credibilidad hacia la flora intestinal es importante. Hoy en día sabemos que lo que comes agrede la flora intestinal. Hoy en día sabemos que el uso inadecuado de antibióticos agrede la flora intestinal. Pero mire cómo esto es grave. Se sabe que el uso de azúcares refinados, de ultraprocesados, mata tu flora intestinal. Que el uso inadecuado de antibióticos mata la flora intestinal y hace que aquellas bacterias buenas mueran y permiten el crecimiento de las bacterias malas, lo cual hace un sobrecrecimiento bacteriano y es el responsable de todo lo que está pasando. Todo esto crea una gran cantidad de condiciones que deberíamos ver. Cuando estamos hablando de salud, cuando estamos hablando de depresión, cuando estamos hablando de dolor, cuando estamos hablando de enfermedades autoinmunes, cuando estamos hablando de enfermedades neurodegenerativas, dentro de estas, la esclerosis múltiple, hay una teoría que guarda relación con la alimentación. Pero esta relación con la alimentación es porque se pierde el entorno que mantiene el equilibrio de la biota intestinal. Y cuando perdemos este equilibrio, claramente disminuye la producción de inmunoglobulinas, la producción de serotonina, pero no solo eso, vitaminas, desde la vitamina K, la vitamina B12, importantes en los mecanismos de autorregulación del organismo. Ojo, no estamos hablando de cualquier cosa. Hoy en día sabemos que para tener una buena flora intestinal necesitamos tener una buena alimentación. Prebióticos, el sustrato con el cual las bacterias se alimentan. Probióticos, mantener la bacteria íntegra. Pero más importante, y probablemente va a cambiar el concepto de todos, los posbióticos, que son bacterias inertes que tienen capacidad de desarrollar una respuesta inmunológica en el tracto gastrointestinal y mantener la integridad. Ya van a estar pronto, ya los vamos a tener y probablemente puedan cambiar en un momento determinado todo lo que vamos a hacer. Lo que les estoy diciendo es que esto no es una invención, que esto no es un juego. Entonces preguntarán, ¿y cuál es el prebiótico, probiótico o posbiótico que sirve? No lo sabemos.
¿Qué tipos de bacterias tenemos? Entre 500 y 1000 especies diferentes. ¿Sirven los test? Miren los test, no hay ninguna evidencia que los test que miden la flora intestinal sirvan. Primero, porque no hay ningún test que mida 500 a 1000 especies. Segundo, porque la interpretación de estos test es absolutamente errática y los estudios demuestran que el 45% de los 2 laboratorios más importantes del mundo que miden la cantidad de flora intestinal, el 42% tienen productos para tratar estos. Ya no es ético. Que la interpretación es absolutamente confusa y entre un médico y otro no saben cómo interpretarlo. Entonces, todavía no se han inventado estos test. Sí, hay algunos estudios, hay un estudio interesante que encontró que si usted hacía un test con 17 especies de bacterias que estaban inadecuadamente funcionando, podía predecir el riesgo de cáncer de páncreas. No está demostrado. Pero es una buena oportunidad para aprender. No sabemos de flora intestinal. No conocemos el mecanismo fisiológico con el que ellos actúan. No lo sabemos. De tal manera que lo que los invitamos es a que entiendan que si usted agrede su tracto gastrointestinal con lo que come, con los antibióticos, probablemente es usted quien se está poniendo una enfermedad. Es usted quien está llevando a este colon a una colon irritable o permeable. Es usted quien está creando condiciones para una enfermedad inflamatoria del colon. Come sano. Deja los ultraprocesados. Deja los azúcares refinados. No uses antibióticos sin una indicación. Y si lo llegas a usar, siempre debes utilizar pre y probióticos. Los invito a que tengamos respeto por nuestro cuerpo, por nuestra salud.